es que un alumno que va a la misma institución y que es mayor que ellas, que tiene 18 años, las acosa, las amenaza y las manosea en el mismo colegio, Ani. En el mismo colegio durante el recreo. Una de ellas se llama Loli, publica el descargo en las redes sociales, hace cuenta todo lo que sufría y dice: yo estaba cansada de ir a casa toda moretoneada. Yo ahora te voy a leer algunos, es un descargo bastante largo, bien, pero te voy a leer algunas partes. Lo hacen público justamente porque lo suben a una de sus redes sociales. Ella lo sube a las redes sociales y cuando ocurre esto, 18 denuncias se le suman al mismo chico. Claro, otras chicas que dicen: nosotras pasamos por lo mismo, tenemos en el mismo problema, colegio, le tenemos miedo a este chico. ¿Y ellas antes hablaron con las autoridades del colegio? Ellas dicen que hablaron, que en el colegio no podían hacer nada porque este chico ya estaba fuera de control, que de todas formas el colegio le hizo firmar un convenio diciendo que no las iba a molestar más, pero que él no lo cumplió. Claro. Otra de las denuncias que ellas ponen es: él venía drogado a las clases, y bueno, también publican y cuentan que hicieron la denuncia en la fiscalía, pero que no tuvieron respuesta. De todas formas, ahora vamos a hablar con el papá de una de ellas que nos va a contar bien qué cambió en esa cuestión. Pero te voy a mostrar, primero que nada, una de las denuncias. A ver, los posteos. Tenemos acá no sé si los están posteos acá en redes sociales. Sí. En Facebook, algo que pasa y mucho, lamentablemente, a pesar de que suelen existir denuncias de que, en este caso, alumnas que hablan con las autoridades del colegio y demás, muchas veces se empieza a tomar conciencia y acción una vez que se hace público. Por ejemplo, a través de una cuenta de Facebook de una chica, en este caso, que ha sufrido acoso y amenazas. Son varias, ¿sí? Y también esto, cuando una mujer se anima a denunciar en cualquier medio, siempre ocurre esto, que las demás se animan. Exactamente. Que ante el miedo de, quedar expuestas y demás, toman coraje y también dicen: yo estoy pasando o pasé por la misma situación. Exactamente, la denunciante, que se llama Loli, dice: yo primero pensaba que él estaba arrepentido porque él me decía que había estado mal. Dice: pero cuando hablé con mis compañeras, con 7 de mis compañeras, y me dijeron que a ellas les pasaba lo mismo, decidí hablar. Claro. Yo te voy a leer algunos de los párrafos porque es una denuncia bastante larga. Dice: con Amarillo nos conocimos en la Plaza Colón. Cuando me cambié a la escuela normal, empezamos a tener más contacto. Semanas después me enteré que manoseó a una amiga estando dormida y estuve muy enojada por unas semanas. Siempre intentaba evitarlo en el recreo. Él siempre quería hablar conmigo y yo lo ignoraba. Me pedía perdón, me decía que quería hablar conmigo y que estaba muy arrepentido. Después cuenta: él me tocaba a mí y a 7 pibas más dentro de la escuela. Iba desde atrás y me manoseaba. Hace 2 semanas hablé con una amiga y me contó que le pasaba lo mismo, que a ella también la abusaba, la acosaba y la acompañaba hasta su casa aunque ella no quisiera. Me cansé de volver a casa moretoneada. Me cansé de salir al patio con miedo de encontrarlo drogado, de sus acosos y comentarios. Me superaba el asco, la bronca y la impotencia de no poder hablar sobre eso. Lo denuncié en la escuela, los directivos no hicieron absolutamente nada, y sabiendo cómo es él, que entra súper drogado a la escuela y que maltrata tanto a directivos como a preceptoras y compañeros. Está sola y necesitada, leo, por ejemplo, en uno de los fragmentos de la denuncia, más de una vez drogado y sobrio, me dijo cómo me violaría. Exactamente. La segunda dice que ya hacía en el patio de la escuela en plena vista de todo el mundo, porque la primera pregunta que surge en estos casos es agredía, ¿dónde estaban las autoridades? Sí, además me tenía que comer todos los días sus amenazas. ¿No? ¿Qué vas a hacer vos, anoréxica, de Mer, le decía? Sí. Estás sola y necesitada. Continuo. Ahora digo yo, si era tan evidente a la vista de todo el mundo, el colegio no puede decir: no podemos hacer nada, nos sobrepasa. Exacto, eso es lo que denuncian los padres de las chicas, que en realidad lo que hicieron... Esto era como una cuestión reiterada, Anita, según lo que cuenta la chica. Exactamente, y cansadas, no lo justificó, pero cansadas de no tener ninguna respuesta, se juntaron y lo escracharon frente a su casa. Al chico que tiene 18 años, a quien veían todos los días en el mismo colegio. Pero lo que pasó es que, lo golpearon, él también es menor de edad, y entonces trataron de hacer justicia por mano propia, que tampoco está bien. Una escuela no puede decir: no podemos hacer ya más nada porque está fuera de control. Es imposible eso. No, si está fuera de control, no tiene que estar en el colegio, tiene que estar en un tratamiento, claro. no sé. Vos no puedes tener tiene riesgo. que intervenir la justicia de menores, es decir, si está drogado y es peligroso para sí o para terceros porque vive acosando, agrediendo y acosando sexualmente a varias alumnas, pues decís:
chico tiene que tratarse de una forma que en un colegio no puede convivir. Claro. O sea, el colegio dice no podemos hacer nada. Sí, pueden hacer y mucho. Y tienen que hacerlo porque ocurren dentro del colegio esos abusos. Jorge está en comunicación telefónica, es el padre de una de las chicas que sufrió acoso, amenazas por parte de este hombre y nos va a ayudar un poco a entender un poco más la situación. Jorge, buen día. Agustina Scioli, Claudio Rigoli y Ana te saludan aquí en el estudio. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, en el caso puntual de tu hija, no sé si sufría o padecía estas mismas situaciones, un maltrato psicológico, físico, ¿cómo fue? Sí, yo me vengo a enterar el día jueves, después de que se viralizan las imágenes en las redes sociales. O sea, me entero en realidad antes de que comiencen a viralizarse. La noto mi nena que vuelve muy exaltada del colegio, le pregunto qué le pasa. Sí. Como papá, Sí. sabemos, o sea, conocemos la conducta de nuestros hijos. Obviamente. Me dice, no, nada papi. Indago con sobrinas que tengo de la misma edad que mi hija. Digo, fíjense en las redes sociales que está posteando. Y igual es fuerte, ¿no? Sí. Me vengo a enterar de que había una persona que no sabíamos en ese momento, es menor, por unos días es menor, pero le caben las generales de la ley. ¿Cuántos años con tiene? la nueva ley, de 17 años, casi 18 por unos días. Sí. Entonces ahí, digamos, activamos todo, o sea, como papá activo, llamo al 144, me atendieron muy bien, me asesoraron muy bien, el número de asistencia a la víctima. Sí. Me dan el número del 102 para que llame mi hija, el 102 es para los niños menores, que se puedan tener asistencia psicológica y demás. Y fuimos a la comisaría de la mujer, donde fuimos maltratados, muy maltratados. La comisaria estaba enterada de que nosotros íbamos a llegar a las 5:30 de la tarde, y nos hizo esperar casi hasta las 11 de la noche, se fue a mirar un partido. Anteriormente, luego, indagando, ¿no? Hay toda una cadena de responsabilidades de mayores que no actuaron, de mayores que estaban a cargo de los niños que no actuaron. De desidia, La directora Estela Pose, el equipo de psicopedagogos que no hizo nada, la comisaría de la mujer, en donde habían asistido las dos nenas unos 15 días antes con otra menor a hacer una denuncia y fueron maltratadas, se fueron llorando y muertas de miedo. O sea, Jorge, ¿Qué edad tiene su hija, Jorge? 14 años tiene mi hija y la otra nena también tenía 14 años, pero hay nenas involucradas de 11 años. Hay 18 niñas que denunciaron en redes sociales, hoy iban a haber 2 niñas más que iban a denunciar en fiscalía acompañadas A ver, todo esto ocurre en un colegio secundario donde... conviven todos en primaria. Donde conviven primaria y 17 años. secundaria. Sí. 17 años, prácticamente en quinto año aproximadamente debe estar Terminando En quinto año repitente, sí. repitente en quinto año y su hija va a estar ahí en segundo año, En segundo año. más o menos. Ahora, su hija y esta otra chica que también padecía a este hombre, tuvieron la oportunidad de ir a hablar con el gabinete psicológico, ellas Sí. lo expresaron, es decir que no es que toda esta cuestión comienza a hacerse, digamos, o que entran ustedes en conocimiento porque ella se quiebra. No, antes ya habían hablado con las autoridades, nada más y nada menos que con el gabinete psicológico, que son quienes deben estar atentos a este tipo de cuestiones. ¿Y cuál fue la respuesta que le dieron? La respuesta que le dieron, aberrantes, tanto de la directora como del gabinete. Yo pensé que a ustedes les gustaba, porque se los veía como en una lucha íntima. No. Palabras de la directora Estela Pose, del colegio Florentino Medino de la ciudad de Luján. Mi Dios. Te Es hago como una lavarse pregunta. las manos, ¿no? Te hago una pregunta. Yo leí en una de las noticias que él también las amenazó con un arma. Eso después de que los niños, no justifico como papá lo violento de ese video, ¿no? Sí. Que ningún padre le gustaría ver a su hijo en esa situación, ni de un lado haciendo justicia, ni del otro lado siendo justiciado. Sí. Pero la justicia no actuó. La justicia no actuó hacia la policía, los maltrató cuando fueron estas niñas. La comisario, en particular, los maltrató. Cuando llegó con un adulto, se hizo la que acá no pasó nada. Pero ya tiene esa costumbre. La directora del colegio no actuó. Jorge, El gabinete no actuó. hoy por hoy, ¿cuál es la situación?
Hoy por hoy la situación, gracias a Dios, afortunadamente por los medios, gracias a la difusión que se le dio en los medios nacionales, ayer bajaron de Fiscalía General, o sea, puenteando la Fiscalía descentralizada de acá de Luján, bajado un grupo de psicólogos, abogados y la fiscal en persona, se personó a noticiarse de estos y bueno, iban a tomar medidas, que aún las niñas están sin ir al colegio desde el día viernes, por temores, porque no saben qué es lo que puede llegar a pasar con este menor, que también tiene derecho a ir al colegio, también tiene derecho a ser asistido, por más ser víctima y victimario a la vez. Totalmente. Jorge, muchísimas gracias por este contacto y vamos a seguir de cerca el tema a ver cómo evoluciona. Gracias a ustedes. Le pedimos una respuesta al Consejo Escolar, que nos llame a los padres, ellos tienen